Voy yo ahora, entiendo. De acuerdo. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que cuentas porque, evidentemente, muchos de los factores que has comentado son ciertos. Es decir, por ejemplo, intentando repetir algún concepto que has dicho, en mi zona, que es la parte del sur de Cataluña, es una zona donde, primero, las condiciones meteorológicas realmente son muy extremas. En invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor y es muy húmedo, perdón, y muy seco. ¿Qué pasó este año? Es decir, el primer punto que hay que conocer es que es verdad, la regresión del sector primario, ¿vale? Desde hace, si miramos las estadísticas de hace 100 años hasta ahora, estamos viendo que la masa forestal se ha duplicado. ¿Por qué? Porque el sector primario, hay una regresión, ¿no? Regresión que la gente ya no vive de la tierra, es decir, muchos conreos, mucha agricultura que se hacía hace 100 años, hoy en día está perdido, es decir, la masa forestal ha ganado estos terrenos y ese es un problema. Es decir, no me acuerdo exactamente los datos, pero creo que hemos pasado de un 30% masa forestal a un 70%, más o menos, ¿vale? Es decir, se ha duplicado. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha pasado esto? Primero porque el sector primario está amenazado, es decir, el que es payés, el que antes tenía pues, eh, para hacer vino, para hacer aceite, tener fruta dulce, hoy en día son 4 los que quedan. Es decir, ¿por qué? Porque el vivir del campo cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque se paga muy poco la producción de fruta dulce, el aceite pues va a un precio muy bajo, el que es ramadero, pues todo va bajando. ¿Por qué? Porque la introducción de producto extranjero, cuando tú vas a Carrefour, por ejemplo, o supermercado, y ves un kilo de naranjas de Costa Rica, normalmente te cuesta menos que el que produce naranjas desde las tierras del Ebro, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, aquí no se valora la calidad que tenemos del producto y hay invasión, es decir, las empresas, las grandes superficies prefieren comprar a barato y vender mucho para obtener beneficio. Por tanto, esto afecta a la producción. ¿Qué ha pasado? Que los que cultivan los campos cada vez son menos. La masa forestal se ha incrementado. ¿Y qué pasó esta semana, por ejemplo, en el incendio que tuvo en mi pueblo, en la Torre Español, en La Palma, ¿no? Las 3 comarcas que afectaron, que son la Ribera de Ebre, las Garrigas y el Segrià? Lo que pasó que era una nada de calor. Es decir, hay un break, estuve en una charla que hizo el Marc Castellnou, que es el jefe de los GRAF de bomberos en Cataluña, que le hizo hace un par de semanas en Flix, y él me contó que el tipo de clima que tenemos, ¿no? Y el tipo de condiciones meteorológicas que tendremos en el futuro de las tierras del Ebro es como las que tenían en Portugal el año pasado. ¿Sabes que hubo un gran incendio, que murieron un montón de personas, esa gente que quedó atrapada en la carretera? ¿Qué pasó en Portugal? En Portugal se ve que de repente, cuando hay viento, el fuego empieza a quemar mucho y revienta la barrera de la atmósfera. Al reventar la barrera de la atmósfera, ¿no? Hace una manera de lluvia de fuego y se multiplica, bueno, que avanza rápidamente y quema mucho. Los bomberos en este incendio tenían miedo que pasara esto, que al final no pasó, ¿vale? Pero las condiciones son estas. El cambio climático nos llevan a estos extremos. Es decir, temperaturas extremas, humedad baja, el sector primario en regresión, todos estos factores se pusieron de acuerdo y se produjo este incendio. Por ejemplo, esto quemó unas 5.000 hectáreas, pero aquí hubo no una negligencia, sino saber dónde empezó. Era un agricultor, un país que tenía una granja donde tenía los residuos de los animales y se ve que esto se inició solo y con la mala suerte que el bosque estaba al lado y se propagó rápidamente. Hacía viento de 70 kilómetros por hora y creo que en ese momento avanzó al principio, de las primeras horas, y había quemado 2.800 hectáreas, en pocas horas, ¿eh? Es decir, claro, factores, la humedad baja, el viento, la temperatura de más de 40 grados, el incremento forestal que había. Esto, ¿qué pasó? También vimos después el post-incendio, que el incendio donde había quemado se veía todos los márgenes de las tierras que hace años se cultivaban. Y las zonas que estaban cultivadas, el incendio no se propagó. Se veía claramente que es un tema, como tú dices, de la gestión forestal. Hay que cambiar, es decir, lo único bueno, si podemos decir, bueno, este incendio, es que se ha puesto en el debate nacional, en caso de Cataluña, que el modelo de país que tenemos a nivel de forestal y agricultura no es el que tendríamos que tener. Eso es lo más importante, la conclusión número 1. Por tanto, tenemos que revertir esto. Hay que cambiar el plan forestal. Por ejemplo, yo no sé si en todos los pueblos hay un plan de prevención forestal a nivel municipal. La ley catalana lo dice, que hay que tenerlo. Estoy seguro que tú hablas de un tercio, pues bueno, aquí deben estar más o menos iguales, porque los pueblos
con el mío, que son 600 habitantes, y hay suficiente tarea para tirar adelante el día a día, ¿no? Que como para hacer un plan, por ejemplo, en mi pueblo no hay ADF, en Cataluña tenemos es decir, tenemos a nivel público los bomberos, la parte de prevención, y hay el plan municipal, que son las ADF, que son las asociaciones de defensa forestal. En los pueblos que son grandes o que tienen una gran masa forestal ya están implantados. Y esto es una parte importante para la prevención y para la extinción de incendios cuando hay un incendio. Por ejemplo, en mi pueblo no hay. Y justamente mañana hacen una charla para crear una ADF. Es decir, el post-incendio te dice que no estamos haciendo lo que toca, que a nivel social podemos hacer más. Vamos a hacerlo. A nivel de político de administración, pues bueno, yo creo que lo que decías tú, que muchas veces no hay un conocimiento de lo que es, de los municipios, de los planes de prevención, de la masa forestal incluso, que a lo mejor sí las saben los bomberos, pero no lo saben, ¿sabes? Creo que tenemos que ir todos a una. Y en eso estamos. En nuestro proyecto de Rebrotem, pues bueno, justamente cuando aún estaba quemando el incendio, ¿qué vimos? La mayoría de pueblos, el más grande en habitantes que se quemó es Flix, que tiene creo unos 5.000 o 4.000 habitantes, o 3.000, no lo sé, ¿vale? Pero es que los otros pueblos estamos hablando de 500, 600, claro. Esos alcaldes dedicaban sus horas a intentar ayudar a apagar el incendio, a hablar con los responsables políticos de medio nivel, de alto nivel. Y nosotros, ¿qué vimos? Vimos que era el momento de hacer el llamamiento a la ciudadanía. Tuvimos la suerte, si puedo decirlo, que gracias a los países GPS, porque hubo una finca que perdió 400 cabezas de ganado, y los países GPS, que es una asociación catalana de países, se activó y pidió ayuda para este caso concreto, ¿vale? Y la gente, pues bueno, tuvimos la suerte que TV3, la televisión pública, se interesó, hubo muchos reportajes, hubo muchos media que se interesaron y se hizo grande. Nosotros vimos, vale, está muy interesante ayudar a este caso concreto a un ramadero, pero claro, estábamos hablando que hay un montón de gente que ha perdido sus fincas, explotaciones, y dijimos, bueno, pues creemos Rebrotem. Un compañero hizo el logo, y yo lo pillé, hice un Twitter, Facebook, Instagram, y empezamos. Y con los otros compañeros, nos pusimos en contacto con Goteo y creamos esta primera rama, que era la más importante, que nos pusimos un techo de 250.000 euros. ¿Para qué? Para ayudar inmediatamente a los afectados, para poder recuperar el espacio agrícola y también para ver qué tenemos que hacer con la parte forestal de prevención y también tú lo has dicho muy bien, hay mucha gente que tiene terrenos que están abandonados, no se sabe de quién son. Es decir, hace falta ir al terreno y hablar con el bosque, ¿no? Intentar pues, hacer quemas controladas, recuperar, hacer desforestación, no sé. Esto es el primer proyecto que tenemos, goteo y ayudar con este dinero lo que obtuvamos a estos afectados. Claro, después también ya hemos hecho charlas también del tema forestal, cómo hay que cuidarlo, qué podemos hacer. Ahora hemos hecho 1.000 camisetas que también venderemos a la gente para poder obtener financiamiento. Gente nos llama para hacer charlas, bueno, un montón de cosas. Es decir, al final, Rebrotem somos la plataforma solidaria para intentar aprovechar el momento que tenemos ahora de boom, que la gente aún está hablando, porque dentro de un mes nadie se acordará, cuando llegue el invierno, el sur de Cataluña es el vertedero de Cataluña, porque allí ya tenemos 2 centrales nucleares, tenemos un macrovocador en Tivisa, y ahora en la Ribera de Ebre se hace otro macrovocador. Es decir, nosotros no queremos vivir de esto, queremos vivir de la calidad del producto, queremos que la gente que ha invertido en la tierra porque quiere vivir de la tierra pueda vivir y pueda prosperar, que ahora mismo es imposible. Por tanto, esto hace falta un proyecto que vincule la administración pública con la gente del territorio y con todos estos planes de prevención, que al final lo que queremos es vivir del campo, vivir bien y que los bosques se pueden conservar, ¿no? tal como lo hemos visto crecer nosotros durante toda la vida. Y esto estamos, ¿no? Ahora justamente haremos asambleas municipales para presentarnos y nos hace falta voluntarios para poder, pues bueno, primero detectar la realidad que tenemos en nuestros bosques y a partir de aquí pues intentar poner medidas para solucionarlo y que no se queme nunca más, ¿no? Esto es un poco resumido lo que queremos hacer, ¿no?